Hola mis hermanos, ¿cómo estamos? Dios les bendice. Vamos a seguir adelante con este estudio de Primera de Juan. Hoy nos corresponde el capítulo 2 y vamos a leer del versículo 3 al 6. El tema de hoy es el verdadero conocimiento de Dios. El verdadero conocimiento de Dios. Y este tema lo vamos a partir en dos partes para que podamos explicarlo mucho mejor. Hoy vamos a ver la primera parte, el verdadero conocimiento de Dios. Leo el capítulo 2, versículo 3 al 6, dice así: Y en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Gloria al Señor. En el mundo antiguo, en los tiempos cuando el apóstol Juan está escribiendo esta carta, habían grupos, como hemos hablado, como los gnósticos, que eran griegos y era el grupo que estaba en ese tiempo enseñando cosas que no deben, enseñando cosas que estaban en contra de la palabra de Dios. Pero en ese tiempo había entonces tres líneas de pensamiento en relación con el conocimiento de Dios. El primer pensamiento o línea de pensamiento de los griegos era que ellos estaban convencidos de que podían llegar a Dios por medio de un proceso de razonamiento y búsqueda intelectual. Es decir, este grupo de personas pensaban de que a Dios se podía buscar y llegar al conocimiento de Dios a través de la búsqueda intelectual. Lo de ellos era estudiar, tener conocimiento de Dios. Inclusive, ni siquiera un conocimiento de la palabra, sino un conocimiento de Dios aparte de las escrituras. Para ellos lo más importante era conocer. Hoy en día también hay grupos religiosos que piensan en eso. Ellos creen que es con el conocimiento y hablan y conocen y estudian. El problema de ellos es que ellos creen que pueden tener esa relación con Dios a través de una búsqueda intelectual, pero ellos pueden ser que tengan mucho conocimiento, pero a la final ellos siguen viviendo una vida en pecado, no hay una transformación, no hay un cambio. Tienen mucho conocimiento. Hay personas que a veces le llaman vulgarmente cabezones, ¿no? Porque tienen mucho conocimiento, pero sin embargo no, ese conocimiento no afecta en nada o en muy poco su conducta, su vida, su testimonio. Es muy poco lo que cambia. Tiene mucho conocimiento, pero un poco comportarse como Cristo quiere que nos comportemos, sin obedecer la palabra. Había un segundo grupo, una línea de pensamiento que ellos decían que, bueno, ellos encontraban a Dios era a través de la experiencia emocional. Y para ellos lo más importante era sentir a Dios. No era tanto conocerlo, sino como sentir a Dios. Y ellos se esmeraban por sentir a Dios. Y ellos buscaban la manera de buscar un ambiente propicio para sentir a Dios, las reuniones que ellos hacían. Y de pronto el ambiente a media luz, con música muy ideal para esas cosas de sentir, de una emoción. Y todo lo hacían para eso, para que la gente tuviera esas experiencias emocionales. Y no importa si la gente cambiaba, no había problema si las personas tenían una transformación de vida. Lo importante era sentir a Dios, tener una experiencia que los vellos se erizaba su piel, sus vellos y sentían algo chévere. Pero no importa si no había un cambio, lo importante era sentir a Dios.
Hoy en día también hay muchos grupos que lo que hacen es simplemente buscar experiencias emocionales y que la música y que el ambiente y que a media luz, incluso hay congregaciones que se prestan a estas cosas y la importancia que le dan es que la gente se sienta chévere, que se sienta bien, que sientan a Dios. No importa si no cambian, no importa si no hay una transformación de vida, lo importante es que sientan a Dios. Y bueno, eso tampoco es muy bueno. Pero hay la tercera línea de pensamiento que era la que enseñaban los judíos y posteriormente el cristianismo, que es lo que enseña este pasaje, que lo voy a explicar brevemente. Versículo 3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Mire que el apóstol Juan ha venido diciendo desde los versículos anteriores, hablando del pecado, hablando de que si nosotros decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, o si decimos que no hemos pecado, le hacemos al mentiroso. Entonces Juan dice, estas cosas les escribo para que no pequen, no pequen. Pero también dice, si alguno ha pecado, pues tenemos un abogado. Y dice que Jesucristo es esa propiciación o esa víctima que murió por nosotros, que nos salvó. Entonces por eso después sigue el versículo 3 que acabo de leer. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. O sea, la palabra nos enseña claramente a través del apóstol Juan que no es bueno, o sea, es muy bueno. El conocimiento de Dios es vital, es importantísimo para poder entonces obedecer. Si no conocemos los mandamientos, ¿cómo los vamos a obedecer? Y lo otro, sentir a Dios también es muy importante. Pero eso individual no tiene importancia. Si simplemente tenemos conocimiento sin un cambio, no sirve. Si sentimos cositas ricas y se nos eriza la piel y no hay un cambio, tampoco sirve. Eso solamente sirve cuando, además de que tenemos conocimiento de la palabra, además que sentimos la presencia de Dios, también va acompañado o va evidenciado de un cambio de vida, de una transformación, de guardar sus mandamientos. Por eso dice, sigue diciendo el versículo 4, el que dice, yo le conozco, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Porque el que dice que ama a Dios, el que dice que yo conozco a Dios, eso se tiene que evidenciar con guardar sus mandamientos, con obedecer la palabra de Dios. Y sigue diciendo el versículo 5, pero el que guarda su palabra, en verdaderamente el amor se ha perfeccionado. Oiga, qué bueno. Y dice, y por eso sabemos que estamos en Él. El que guarda su palabra, el que no simplemente tiene conocimiento, el que no simplemente siente algo rico de la presencia de Dios, sino que también el que guarda su palabra. Guardar su palabra es, digamos, la evidencia externa, lo que evidencia realmente que le conocemos, lo que evidencia verdaderamente que somos de Dios. Es que vivimos la palabra, que guardamos la palabra, que hacemos lo que le agrada. Y termina el versículo 6 diciendo, el que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. El que dice que es cristiano, el que dice que conoce a Dios, el que dice que es un hijo de Dios, debe andar como Cristo anduvo, en santidad, en una vida de obediencia a la palabra. Eso es lo que Dios quiere. Mi hermano, mi amigo, por favor, busquemos la manera sí de conocer las escrituras, de conocer la palabra. Y también qué bonito sentir a Dios cuando Dios nos permite esa bendición. Pero sobre todo, que todo esto sea evidenciado por un cambio de vida, por una transformación, porque guardamos los mandamientos, porque somos obedientes a su palabra. Mi hermano y mi amigo, te invito a que te arrepientas y que pongas tu fe y tu confianza en Cristo Jesús,
para que de esa manera entonces empieces a vivir una vida diferente. Guarda su palabra, guarda los mandamientos, obedece la palabra de Dios. Eso es lo que va a dar evidencia que verdaderamente eres un hijo de Dios, que verdaderamente has creído, que verdaderamente has nacido de nuevo. Así que mi hermano, en el nombre del Señor, clámale a Dios y pídele que te llene de su presencia y sobre todo que te ayude a obedecer su palabra, que se evidencie en tu vida realmente que Dios ha venido a tu vida y te ha transformado. Dios te siga bendiciendo.